Mis hermanos, buenas noches. Qué alegría saludarlos, qué alegría volvernos a reunir en el discipulado de Madelena. Es una alegría inmensa que el Señor coloca en nuestros corazones el poder seguir compartiendo como hermanos, el seguir estudiando el libro de Juan. Ya vamos en el capítulo 14. Lo empezamos con Mauro la semana anterior y quedamos en el versículo 4. Vamos a continuar, hoy vamos, si el Señor lo permite, a ver hasta el versículo 6. Pero antes de iniciar, yo quisiera, mis hermanos, que me acompañaran a colocar ese tiempo en la mano del Señor. Amado Padre, te agradecemos, mi Señor, porque tú permites que tengamos este tiempo de estudio, mi Señor, ese tiempo de enseñanza, de conocerte a través de tu santa palabra, mi Señor. Te pedimos, Padre, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que nos acompañes, Padre, y nos revele las verdades que tienes allí consignadas para cada una de nuestras vidas. Oramos, mi Señor, en tu santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, como ya les decía, entonces vamos a continuar y esta vez vamos a hacerlo desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dice, y sabéis a dónde voy, hablando el Señor Jesús, y sabéis el camino. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En esos tres versículos, mis hermanos, yo saqué cuatro temas que los denominé de la siguiente manera. La ignorancia del creyente, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. El tercero es, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y por último, el Señor dijo, yo soy la vida. Vamos a ver entonces parte del versículo 4 y 5, donde vamos a encontrar la ignorancia de Tomás o la ignorancia del creyente. Dice el versículo 4 nuevamente, permítame leerlo nuevamente, dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor en este momento, creo yo que buscaba la confesión de Tomás. Pero Tomás representa a cada uno de los creyentes. Yo me considero que en repetidas ocasiones, en muchas ocasiones, estaba en la posición de Tomás. Tomás, creo yo que era una de las personas que no le daba miedo a preguntar, que si no entendía él preguntaba. Y eso me acordaba cuando estábamos en el colegio por allá, cuando el profesor llegaba y decía, ¿alguien entendió? Y si a uno le daba miedo, a mí personalmente me daba miedo preguntar o por qué me iba a contestar el profesor o porque se iban a burlar. Pero siempre había alguien que no le daba miedo y preguntaba. Y yo creo que gracias a él es que el profesor contestaba, nos explicaba nuevamente, y los que de alguna vez o de alguna manera no entendíamos, aclarábamos nuestras dudas. Yo creo que Tomás era esa persona dentro de los discípulos del Señor. Y él preguntó, y gracias a esa pregunta el Señor responde. Y tenemos este gran versículo, que es uno de los más prominentes para mi concepto. No solamente del Nuevo Testamento, sino de toda la Escritura. Entonces, el Señor les dice, ustedes ya tienen que saber en pocas palabras. Ustedes saben porque yo he estado con ustedes durante 3 años. Y ustedes saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Pero Tomás le dice, no, Señor. No sabemos, Señor. No sabemos cuál es ese camino. ¿Cómo podemos saber el camino si no sabemos a dónde vas? La ignorancia del creyente. Pero esa posición que tiene Tomás es la misma posición que tenemos nosotros en muchas ocasiones. Y yo soy el primero en levantar la mano. Porque hay cosas que a veces yo no entiendo. Y yo creería que hay dos causas principales. O como yo lo veo. Una de ellas, mis hermanos, es porque nosotros no estamos dedicando el suficiente tiempo ni al estudio ni la obediencia a la palabra del Señor. Entonces caemos en un mundo de ignorancia. Ese es el resultado. Cuando una persona entiende que para poder conocer del Señor
Es necesario dedicarle tiempo al Señor, obedecerle al Señor. Cuando una persona entiende eso, es una persona victoriosa. Nos convertimos en creyentes victoriosos. Dejamos de ser ignorantes. Eso es lo que está pasando. Y nosotros podríamos juzgar a Tomás. Podríamos juzgar a otros creyentes. Dios nos libre. Pero una de las o la causa principal, creo yo, que es esa, mis hermanos. Que a veces la ignorancia es por nuestra culpa. El Señor el Señor demanda que nosotros también pongamos de nuestra parte, que le busquemos, que le obedezcamos. Y nos hace fuertes. Cuando le buscamos, Él se nos revela. Él se nos revela. El conocimiento que tengamos del Señor depende de nosotros, depende de lo que tú le quieras ofrendar en tu tiempo, en tu obediencia al Señor. Todos los días estamos llamados a ofrecer nuestro cuerpo, todo nuestro ser a Dios, como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Y llegar al Señor como olor fragante, dice Romanos 12:1. Es solamente por medio del conocimiento, mis hermanos, y de la obediencia a su palabra, que fundamentamos nuestra fe. Es más, yo me atrevería a decir que de alguna manera, cuando pecamos, es porque también de alguna manera estamos dejando de creer. Y nosotros estamos llamados a creer, a obedecer, a buscar del Señor en todo momento. La segunda causa que pensaría yo, mis hermanos, es que dentro de nosotros aún mora una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que nos inclina a hacer lo que no le agrada al Señor. Y de alguna manera esa naturaleza es la que nos nubla cuando perdemos la batalla con ese viejo hombre. Cuando lo dejamos actuar, Él nubla nuestra mente y terminamos siendo ignorantes, porque empezamos a hacer cosas del mundo y dejamos de lado las cosas que son del Señor. Y no estoy hablando de pecados entre comillas graves. Cuando nos dejamos dominar por la ira, cuando nos dejamos dominar por el orgullo, cuando nos dejamos dominar por los malos deseos, empezamos, mis hermanos, a caer en una ignorancia. Pero gloria al Señor que algún día seremos despojados de esa vieja naturaleza. Y en ese momento vamos a entender las cosas tal y como son. Mire lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, porque dentro de nosotros todavía hay luchas, porque no hemos llegado todavía a la estatura, a la plenitud de Cristo. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Me gusta mucho esa traducción, la Nueva Traducción Viviente. Bien, mis hermanos, vamos al siguiente punto. Jesús dijo, yo soy el camino. Vamos a recordar que es un camino. Un camino es como una ruta, podríamos decirlo así. Es una ruta, es un trazo que nos lleva de un punto al otro. Cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, está diciendo que Él es la ruta. Él es el punto de partida que nos va a llevar ¿a dónde? Al Padre. Lo veíamos en los versículos anteriores con Mauro. Todo está compuesto por caminos. Si tú trabajas, si tú estudias, si tú te desplazas, tenemos que recorrer un camino. El que estudia, para poderse graduar, tiene que recorrer el camino de la universidad, del colegio. Es necesario que presente sus exámenes, sus parciales, apruebe las materias, para que más adelante, al terminar, tenga su título de lo que haya querido estudiar. En la vida militar, mis hermanos, permítanme, hago aquí un paréntesis. Es doctrina, es por doctrina que
cuando se está allá en el área de operaciones, en el monte. Cada quien no puede coger por un camino diferente. Es regla fundamental que todos vayamos en un solo camino. Y el más experimentado es el que va adelante, guiándonos. Y los que vamos atrás debemos casi que seguir, pisar las mismas huellas para no perdernos, o para no caer de pronto en una trampa, en un campo minado. Mis hermanos, el Señor nos ha dejado ese camino, y ese camino es Él. Ese camino es el Señor. Para llegar a Dios hay un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Y Él mismo afirmó ser ese camino. Él no dijo yo soy uno de los tantos caminos. Si Él dijo yo soy el camino, es porque Él es el único camino. Miles de personas hoy en día buscan diferentes caminos. De hecho, creo que la India es el país más politeísta que existe en todo el mundo. Y tienen yo no sé cuántos dioses, millones creo. Y eso me hacía recordar cuando el apóstol Pablo estuvo en Atenas, por allá en Hechos 17, cuando les fue a compartir que eran supremamente politeístas y le tenían un altar a cada dios. Y si se le escapaba algún dios, le tenían un altar también que se llamaba el Dios no conocido, donde le ofrecían sus plegarias, sus sacrificios. No, mis hermanos. Dice por allá 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es el dueño de nuestras vidas, en el que nosotros hemos depositado nuestra confianza. Nuestro salvavidas, el que nos salva de la culpa y de la paga del pecado. El camino inicia en Jesús y termina en el Padre. Cuando ya estemos ahí adelante en la presencia del Señor. Bien, mis hermanos, aunque muchas personas hoy en día, mire, y con esto yo no quiero faltar el respeto a nadie, ni nada por el estilo, pero la religión tradicional aquí en Colombia se ha encargado de anular el entendimiento de las personas que siguen sus doctrinas, diciéndoles que hay un camino distinto al Señor Jesús. Y muchos de ellos justifican, mire, yo he hablado con familias, con compañeros, cuando les comparto, sí, eso es verdad, pero yo muero así hasta, mejor dicho, yo llegaré así hasta mi último día, yo no voy a dejar mi religión. No entienden que el cristianismo no es una religión, es una persona, es la persona de Jesús. Muchos hombres dicen, no, para llegar a Dios hay cualquier cantidad de caminos, todos los caminos conducen a Dios, es una frase muy popular. Pero dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor trazó ese camino desde antes de la fundación del mundo. Él nos había predestinado para que anduviésemos en Él, para iniciarlo y terminarlo por medio de la obra de Cristo. Miren lo que nos dice Efesios 1, del 4 al 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis hermanos, tú y yo, en este momento, los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, hemos escogido el camino correcto para llegar al Padre. Hay muchos versículos donde nos regala la palabra camino, permítame y le leo algunos. Dice Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 119:105, es uno de los salmos más conocidos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y así hay cantidad de versículos que nos regalan esa frase que estamos estudiando.
Por algo el Señor dijo, yo soy el camino. Los grandes filósofos y las grandes religiones dicen, busquen el camino, busquen la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mateo 7:13 dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mis hermanos, gracias al Señor, gracias al Señor, estamos delante de su presencia. Hemos escogido el camino correcto. Jesús dijo, siguiente tema, yo soy la verdad. La verdad, mire, es una afirmación que abarca todo el entendimiento racional. La verdad es el pilar de todo lo verdadero, de lo moral, de lo ético, de lo bueno. Es la luz que clara, que esparce las tinieblas, que las desaparece. Es la fuente de lo correcto. Todo pasará algún día. Todo lo que podemos ver, algún día se irá. Cuando el Señor dijo, yo soy la verdad, se está refiriendo, es lo único que va a permanecer por los siglos. Que de alguna manera todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo es como un espejismo. Todo irá a desaparecer. Pero los que estemos con el Señor estaremos con Él eternamente, dice su santa palabra. Solo Cristo es la verdad. Todo lo que vemos es un espejismo que, como les decía, terminará algún día. Algún día todo esto irá a desaparecer. Pero Cristo es la verdad absoluta. Cristo y la palabra de Dios son inherentes. Están intrínsecamente unidos. Y la palabra del Señor es verdad. El Hijo de Dios viviente manifestado en carne, mis hermanos, es la verdad en toda su esencia. Y Él dijo, yo soy la verdad. Hay los diferentes libros que vemos hoy en día, llámese de ciencias, de historia, de matemáticas, bueno, en fin, el tema que le quieras colocar, esos libros algún día tendrán que ser renovados porque son verdades que no son absolutas. Un día un historiador dice una cosa, un día un científico dice una cosa, después dicen otra y las cambian. Pero el Señor no, la palabra del Señor no cambia, mis hermanos, porque la palabra del Señor es una verdad absoluta. Absoluta. ¿Cuántos años ha durado la palabra del Señor? Y no es necesario agregarle una coma, un punto. ¿Por qué? Porque es la verdad del Señor, porque la palabra de Dios, porque la verdad del Señor es inerrante, es inequívoca, es infalible. El hombre no puede encontrar la verdad fuera de Jesucristo. El hombre que se casa con su propia verdad vivirá engañado todo el resto de sus días. Y cuando se dé cuenta que estaba equivocado, nada podrá hacer. La verdad solamente la encontramos en Jesús. Dice Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor nos ha dado su verdad revelada en la palabra de Dios, para nuestra santificación también. El Señor nos ha dado su palabra para que le conozcamos. Dice Juan 17:7, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Solamente por medio del conocimiento y la obediencia a su palabra podemos entender qué es la verdad. Podemos entender qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando dijo yo soy la verdad. Llegará el día en el cual entendamos todas las cosas de manera clara y nuestro entendimiento será pleno, como lo dijo 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con claridad. Una de las frases más conocidas en la historia
fue la que dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Recordemos cuando Pilato tuvo al Señor Jesús de frente, tuvo la verdad cerca, Pilato. Pero me imagino que él de pronto, gobernado por sus filosofías griegas, por sus filosofías, o por su poder, o qué sé yo, despreció al Señor, a la verdad. Pero Pilato representa a todo ese tipo de personas que cambian la verdad del Señor, que a la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, por sus propias conclusiones, por su propio conocimiento. Ay, mis hermanos, este versículo que estamos estudiando, permítame decirle que es uno de los versículos que más influyeron, pensaría yo, en mi conversión. Cuando yo empecé a leer que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo decía, Señor, si Jesús lo está diciendo, ¿yo qué hago creyendo en otras cosas? ¿Yo qué hago pensando en otras cosas? El hombre que partió la historia de la humanidad en dos, el que afirmó ser Dios, también afirmó ser el camino, la verdad y la vida. Y ese versículo hizo trastornos dentro de mí. Confrontó todos mis pensamientos y me llevó, contribuyó con tantos otros versículos que el Señor me regaló para rendirme a sus pies. Jesús dijo, yo soy la vida. Mis hermanos, cuando el Señor dijo, yo soy la vida, no se estaba refiriendo a este periodo de vida terrenal. Cuando el Señor dijo, yo soy la vida, se refería a la vida de Dios, una vida perfecta, una vida santa, una vida eterna. No podemos tener la verdad, mis hermanos. Mire, es necesario primero tener la vida para poder conocer el camino, para poder conocer la verdad. No podemos tener la verdad y conocer el camino sin conocer el camino. Es necesario, mis hermanos, nacer de nuevo, como lo dijo el Señor Jesús y se lo dijo a Nicodemo. No podemos conocer a Dios si no hemos nacido de nuevo. Y esa vida solamente la da Cristo en el momento en que rendimos nuestras vidas a su señorío. Y nos la sigue revelando en la medida en que entreguemos nuestra vida a su servicio. En la medida en que busquemos ser santificados por Él, por su palabra. Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice el Señor. Cuando no tenemos a Cristo, mis hermanos, y acordándome cuando uno no tiene a Cristo, como dice pues la palabra, a lo bueno o a lo malo llama bueno. No amamos las cosas que son de Dios, no amamos su palabra, no amamos la santidad, no amamos la santidad. Pero cuando tenemos la vida del Señor, la que Él nos da, esa nueva vida, empezamos a amar a Dios, empezamos a buscar del Señor, a no conformarnos a este siglo, sino que buscamos la transformación de nuestro entendimiento, buscando la voluntad del Señor, buscando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12:2. Cristo no es solamente el autor de la vida, no, Él también sostiene todo lo que tiene vida. Bonito, ¿cierto? Cristo no solamente lo da, sino que lo sostiene todo. Todo lo que vemos, todo lo que podamos sentir, existen o subsisten por su poder. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y el versículo que teníamos allá en el local, Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hace más de 2000 años, mis hermanos, bajó el autor de la vida a este mundo en cuerpo para poder morir por cada uno de nosotros, para darnos la vida que Él tenía preparada de antemano para cada uno de nosotros. Y ahora bien, si Él dio su vida
Si Él dio su vida, si el Padre entregó a su Hijo para nuestra redención, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Según Romanos 8:32. Mis hermanos, es necesario que nos preguntemos, ya terminando esta enseñanza, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? La verdad de Cristo es nuestra verdad. La verdad de Cristo es nuestra verdad. Estamos reflejando que estamos andando en el camino. Estamos reflejando que creemos en su verdad, que tenemos su verdad en nuestra vida. Y por último, ¿cómo estamos viviendo esa vida que Él nos dio delante de Dios? ¿Cómo nuestra vida delante de Dios? Yo sé, mis hermanos, que nos falta mucho, pero gloria sea al Señor que nos da su palabra para que le conozcamos, para que podamos entender y podamos enderezar cuando nos estamos desviando del camino que nos dejó, cuando no estamos viviendo su verdad y cuando nuestra vida no está de acuerdo a lo que Él demanda de nosotros. Terminemos con una palabra de oración. Amado Señor, te damos gracias, mi Señor, una vez más, por tu santa palabra, por la Biblia, mi Señor, por este capítulo que nos has permitido llegar a estudiar, por esos versículos, mi Señor, que nos has regalado y que han transformado nuestras vidas, pero que también nos ha confrontado, mi Señor, porque a veces claudicamos, mi Señor, ante la carne. A veces, mi Señor, nuestras emociones tienden a controlar nuestros pensamientos, mi Señor. Pero gracias, Padre, que tú nos escuches. Gracias, mi Señor, porque la puerta hacia tu presencia está abierta, mi Señor, todos los días, en todo momento. Gracias, mi Señor, porque nos mostraste el camino, porque nos mostraste la verdad, mi Señor, y porque nos diste de tu vida. Y porque nadie va al Padre, mi Señor, si no es por ti. Gracias, Padre, por ese tiempo tan hermoso, por ese tiempo tan maravilloso, mi Señor, que nos permite tener en comunión con nuestros hermanos aquí en Magdalena. Permíteme, Señor, que estas verdades puedan ser aplicadas a nuestras vidas. Podemos compartirlas también, mi Señor. Pero que todo lo que hagamos, Padre, sea para tu gloria, para tu honra, buscando siempre, mi Señor, hacer tu santa voluntad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos, si el Señor lo permite, el viernes. Fuerte abrazo.